Ahí está. Ahí está. Hay un proceso de degradación profunda en los últimos 10 años. En rigor, Argentina arrancó su decadencia hace 106 años, pero la degradación que ha tenido en los últimos 10 es violenta. Para que te des una idea, el PBI cayó 10,9, o sea, cerca de 11 y pico en términos per cápita. Cuando vos tomás los últimos 10 años de Argentina, cayó 16. Está claro, ¿no? Una foto real. Cuando vos mirás los indicadores sociales durante el 2001, o sea, previo al estallido que termina con la convertibilidad, hoy tenemos peores indicadores que esos en el plano social. Cuando vos mirás los indicadores monetarios, el desequilibrio monetario es el doble del que teníamos previo al Rodrigazo. Y cuando vos mirás la dinámica de los activos vinculados con la fuga o la relación de pasivos monetarios remunerados del Banco Central contra la base monetaria, estamos en niveles de la última parte de 1988, es decir, la antesala de la hiperinflación. Y si vos a esto le sumás la crisis política y el déficit fiscal, están todos los condimentos dados para que haya una crisis de proporciones impensables. El primero es sube el riesgo país. ¿Qué nos dice? Vamos a hacer definiciones. Bueno, básicamente el riesgo país tiene que ver con la probabilidad de default. ¿Qué significa el riesgo país? Que el retorno promedio de un bono argentino excede al retorno de un bono norteamericano, por decirlo de alguna manera. En ese contexto, cuando vos crees que no te van a pagar, vos te deshaces de esos bonos. Cuando el precio de los bonos cae, como contrapartida es que el retorno es más alto. Consecuentemente, lo que vos tenés, el riesgo país está reflejando la insolvencia argentina. Que no nos creen. No, la insolvencia directamente, que vos no podés pagar. Porque sí, vos Claro. podés ser un tiro al aire, pero si tenés los recursos para pagar, ¿entendés? O sea, vos tenías al delirante de Néstor Kirchner y el credit default swap era 200 puntos básicos. Entonces vos hoy tenés 3.000 de riesgo país en promedio, para redondear, pero vos tenés en la punta corta, que es donde más se siente el riesgo país y la probabilidad de default, en 5.500. Y Ese es el mirá lo que problema, son- que si le prestan plata, ¿cómo la pagan? Porque el FMI ponele te largue la guita, listo, perfecto. Pero después, si no tenés para pagarla y Por esa eso. plata desaparece, como pasó con Macri, ¿cómo la pagan? ¿Entendés? de intereses está 5,5 y ¿Con 3,5 inflación? del cuasi fiscal, que es el del Banco Central. O sea, tenés 9 puntos. O sea, todos descuentan que vamos a un default. Sí, obviamente, Sí. Argentina, digamos, o sea, está técnicamente en default. O sea, de hecho, el acuerdo que hizo con el fondo es un acuerdo para rolear las cosas y que no defaultear y que la responsabilidad no caiga en el Fondo Monetario Internacional. Pero Mirá. Argentina es un insolvente. Mientras tanto, Alberto Fernández busca nuevos enemigos. El presidente, esto es lo que decía. Y A la ver. Argentina A ver qué sigue, dice. sigue creciendo en un contexto Creciendo en pobreza. con otros desafíos. El desafío de enfrentar la inflación, el desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar, el desafío de enfrentar a los que guardan 20.000 millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando Ahí está lo que decías vos una del mejor campo. rentabilidad cuando el país lo necesita. Cuando el país no- Son todos los nuevos desafíos que aparecen. A cada uno de esos desafíos, sepan todos, les voy a poner el pecho. Ah, ¿De quién son los 20.000 millones? Hay que aclarar que Del lo que acaba de campo. decir- lo que dijo el presidente ahí fue un disparate. Un disparate, Los dólares totalmente. son de aquellos que los generan. Es una cuestión Claro. de propiedad privada. Sí, sí, propiedad privada, tal cual. Propiedad privada. Es propio. Si vos, soy yo hago el dueño plata, del ¿por qué fruto te la de tengo mi que dar a trabajo. vos? Él se cree que es el dueño Claro. del fruto del trabajo de los demás. Claro. O sea, un problema grave de violar y violentar la propiedad privada. Un dictador. Digo, esto no es trivial. O sea, No es trivial. si vos No. exportaste y generaste esos dólares y los tenés, vos los podés disponer como se te dé la gana, porque es tu Claro. propiedad, José. Es el fruto Claro, de tu no te trabajo. tenés que dar a vos. O vos te crees, ¿vos cómo tomarías? Si yo agarro y cuando vos vas a cobrar el sueldo te manoteo una parte, porque se me ocurre, porque son míos. No, es un disparate. O sea, primer cuestión, o sea, Bueno, que igual en índole parte es lo que o sea, hace el un problema gobierno. de índole contra la propiedad Sí, pero- privada. Con las empresas, o sea, por cada empleado tiene que pagar un cierto más plata para mantener un empleado. O sea, a las empresas les sale muy caro tener empleados. Vos sos Claro. el Y a una dueño del pymes, fruto de tu imagínate, trabajo. Si vos un te la almacén ganaste de barrio directamente, es tuya. que los quiere tener en Ese para blanco. decir, digo, ¿cómo podés disponer de tu propiedad? Primer locura. Segunda locura implica además que no entiende lo que está pasando. No es que sube No, el no, dólar, claro, no no. es que suben los precios. A ver, explica eso. Te lo pongo más fácil. Agarrá y fíjate cuánto es tu sueldo en dólares al tipo de cambio paralelo. ¿Subió? Digo, no te lo hago pensar más porque te pone a llorar acá. Bueno, la depresión en ese sentido Literal. porque te medís contra el mundo. Bien, entonces no es que sube el dólar o que suben los precios. En realidad, lo que está pasando es que pierde poder adquisitivo el peso. La pérdida del poder Exacto, adquisitivo se del devalúa peso el tiene peso. que ver Se devalúa. con que se genera un exceso de oferta de pesos. Y esto ocurre porque emitís, básicamente porque emitís para financiar el déficit fiscal, porque emitís por el cuasi fiscal, porque emitís para Claro. sostener el precio de los bonos.
todo eso genera que vos emitas de una manera descomunal. Y al mismo tiempo la gente desprecia el peso, y que lo bien que hace, porque en realidad el peso es la moneda que emite el político Y lo bien que por hace. ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono. Por lo tanto, digamos, está bueno. perfecto que la gente desprecie el peso. Es increíble Y cómo tiene habla, razón, ¿viste? Así porque de- vos Sí, sí, en el fuerte, año crudo. 2001, con 100 pesos Pero es la comprabas realidad 100 igual. dólares. Obvio, sí, sí, Podés sí. comprar Eso no 30 y sirve pico para nada. centavos Los de dólar, políticos con lo cual que tenés- roban menos. Kicillof, No, pero sí. dame un segundo. Entonces, ese exceso de oferta hacen que todo, o sea, hace que el poder Está adquisitivo perfecto, del mirá el peso banner que caiga, pone, y está todos perfecto los que la precios gente en reserva desprecie el monetaria peso. suban. El dólar es un precio más. Y en realidad, que esto también es muy interesante, no solo que es un precio más, como es un activo financiero en un contexto donde se te cae la demanda de dinero, es el que pica primero. Hablando de eso, Kicillof, que es un nombre al que la ministra de Economía escucha, vos sabés. y Kicillof, también, otro pelotudo. Cristina Fernández suele decir que la emisión no genera inflación. Bueno, parece que desconoce la historia del mundo, desconoce la historia de la propia Argentina. Argentina, desde que empezó a tener Banco Central, cada vez tuvo más inflación. Y la realidad es que terminó, el único periodo desde que existe el Banco Central que no hubo inflación en Argentina fue durante la convertibilidad. Justamente porque la cantidad de dinero se determinaba endógenamente acorde a la demanda de dinero. Por ende, una vez que se corrigieron las distorsiones de precios relativos que venían de la hiper de Alfonsín del 89 y la hiper de Menem del 90, automáticamente pasaron 20 meses y desapareció la inflación. O sea, y Argentina pasó a ser el país con menos inflación del mundo. Vos le devolviste la navaja al mono asesino, que es el político manejando el Banco Central. El primer periodo del régimen Le devolviste la navaja al mono Al asesino. mono. en el segundo Que es el periodo del político, régimen le dirán. kirchnerista, Claro, 22. las expresiones que Después usa. 28 en el tercero. Macri 41. Ahora vos tenés una inflación de los últimos 12 meses en el 60, pero tomás el semestre, anualizás, vas al 85. Si vos tomás alimentos, venís al 120. Si vos corregís por brecha, te vas al 350%. Si vos tuvieras Una un locura. desequilibrio parecido al que teníamos en el Rodrigazo, es decir, que cuando vos inseres la macroeconomía, la inflación se va a ir a niveles por lo menos del 500%. Dale. Digo, ¿cómo que la emisión no genera inflación? Mira, ayer el señor Pollera, que es el secretario de Comercio, tuiteó, dijo los Señor Pollera. había mandado ¿Cómo? inspeccionar los supermercados, que iba a haber un consenso con ARBA, con AFIP, que en definitiva tenía Pero esa que ver no es la porque solución. esto tenía que ver con los precios y con las avivadas habituales. ¿Para qué sirven esos Pero controles? no sirven para nada. Para lo único Claro. que sirven es para generar escasez. Vos fíjate, el nivel de ignorancia es temerario. El nivel de ignorancia es... Tener a estos ignorantes... Literal. estos- Es temerario, tiró. Es verdaderamente temerario. Porque primero, ¿qué es la inflación? Es la pérdida de poder adquisitivo del dinero. O si vos querés otra definición, la suba generalizada de precios. Pero si vos, no sé, querés ir a controlar un supermercado o querés supuestamente un formador, eso de última haría el nivel de precios, no a la tasa de variación. ¿Me comprendés? El nivel de burrada. Aparte del ya lo vimos funcionario, con ¿no? intendentes. No hay Pero que vos me poner comprendés lo que ignorantes te digo, en ¿no? cargos Es decir, importantes. están confundiendo. Eso no lo dijo, el nivel no, de eso no lo variación dijo. de precios. O sea, con lo cual estamos Pero bueno, es más o menos. hablando Es más o menos lo que dijo. Tiene que- Se zarpa la tele. Igual lo de Ellos la tele creen ponen que lo que los quieren. precios olvidate que se determinan siempre por los costos. así, Se llama hacen teoría polémica y objetiva después le del valor. siguen. Eso fue erradicado En resumen, de la no hay que teoría poner económica ignorantes a cargos- en cargos importantes. 1871 con la obra de Carl Claro, y él Menger, lo que dijo es que los que principios- están ahora son unos principios de Sí, ignorantes. economía sí, política. es un nivel de ignorancia cuando descubre temerario. la teoría subjetiva del valor. ¿Querés que lo hagamos con un ejemplo? Suponete que yo tuviera este vaso de A ver. agua. Bueno, tiene un determinado Un vaso de costo. agua. ¿Cuánto pagás por este vaso de agua ahora, José? Ponemos 10 pesos. No te veo pagando 10 pesos cuando lo estás tomando, ¿eh? Ah, pues lo tengo el mío gratis. No te pago nada. Ponele. No lo quiero. Ahora, ¿cuánto valdría este vaso de agua, el mismo, en el medio del desierto del Sahara a plena luz del día? No tiene precio. Ah, ok. ¿Cuánto pagarías por el segundo vaso en el desierto del Sahara? Menos. Menos. Y después que tomaste 50 litros, te traen otro vaso, te lo tiras por la cabeza. Entonces, digo, esta gente no entiende cuestiones básicas de teoría del valor. Porque en total, digamos, vos podés agarrar, podés trasladar todos tus costos a los precios y automáticamente entonces nunca quebrás. Yo les cuento a esta gente que en el mundo real existen quiebras. En el mundo real existen quiebras. Recién le mostraba a Luis, no sé, lo viste, una producción del equipo audiovisual de La Nación Más, con el tema de las diferentes frases y lo que pasaba con el dólar. Y tenemos otro respecto de cómo fueron cerrando, ¿no? ¿Querés que te pase una más legendaria? La A de ver. Lorenzo Sigot. El que apuesta al dólar pierde. El que apuesta al dólar pierde, mirá, el que apuesta al dólar... Y la repitió Cristina, y así nos va. Fíjate esto, Javier. El que apuesta al dólar pierde, mirá qué estupidez. El impuesto país, retención. Pensiones, $200, no se pueden comprar dólares.
Mirá toda la retención, o sea, todos las No, trabas que iba tenía. al crédito, a los créditos, amigo. La retención a cuenta de la retención de ganancias. Ahí está, ¿eh? Cierra, sube. Bueno, porque lo que hay que comprender... Claro, o sea, Claro. no, es que hacen cualquier cuando cosa. vos tenés un exceso de demanda, hay distintas formas de generar el racionamiento. ¿Cuál es la forma del mercado? La forma del mercado es la propiedad privada y eso se traduce en el sistema de precios. Si vos tenés un exceso de demanda, el precio va a subir. Vos estás emitiendo tantos pesos que hay un exceso de oferta que hay presión sobre el dólar. Claro. Ahora, hay otro mecanismo de racionamiento, que es el que le gusta mucho a los políticos argentinos, es pegarte un garrotazo en la cabeza para que tu demanda baje. Ahora, eso no arregla el problema. Eso lo que hace es que te aparezca el mercado paralelo y se te vaya a la nube. O sea, el gobierno se empecina en fijar un precio y como no le dan las condiciones de oferta y de demanda, la acomoda a garrotazos en la cabeza. Bueno, eso no funciona bien. Porque además ese exceso de demanda tiene como contrapartida un exceso de oferta en el resto de la economía. Sigue Eso lo de no hay que significa poner Por ignorantes. ejemplo, en el mercado de bonos se te derrumba el precio de los bonos, las tasas de interés se te van a la nube, el riesgo país. ¿Qué pasó hace 10 minutos? Por boludo? ejemplo, Es tenés de el televisión, teléfono en prendido, televisión. hacemos la cuenta equivalente de cuánto es, digamos, la tasa de interés en peso A ver, la equivalente cuenta. a tener una tasa en dólares de 55%. A ver, hacé la cuenta. A ver, tenemos una Tenemos tasa de, tiempo. por ejemplo, para que encuentres la calculadora. Mientras yo le voy, mientras vos Por calculás, ejemplo. le digo a Sofi, contanos alguna de las ¿Cuánto noticias esperás que- de inflación? ¿Cuánto decimos? ¿75? ¿O querés, 80? querés Sofi, hacerlo con ¿cuánto brecha? esperás? ¿Querés hacerlo con brecha? 80%? 80. Pero no querés hacer con brecha como expectativa Dale, de evaluación. decilo. 50%, Sí. 150% de brecha. 150 le ponemos. Exactamente. O sea, 150%, a ver. 2,5. Está O sea, esto calculando te da- en vivo Javier Milei. 3,87,5 quiere decir que la tasa de arbitraje en Argentina en pesos hoy, ¿sabes cuánto es? 287,5%. Listo, basta, se terminó el partido. ¿Eso para qué le sirve a la gente, tasa de arbitraje? Porque esa es la tasa a la cual vos podrías Se terminó el partido. ¿Te das cuenta? Nadie va a ir a buscar pesos a esa tasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se te dice intermedia, ahorro, inversión. Se te cae el nivel de actividad, Se la inversión se te derrumba la inversión, por lo tanto no generas puesto de trabajo, se te genera un exceso de oferta en el mercado de trabajo, se te deteriora el salario real. Digamos, más pobres, más indigentes. Boom. Más real imposible. Sofi, sumate con una pregunta. Bien, justo hablabas, Javier, de los salarios. Te quiero preguntar por las paritarias que vamos a ver que en las próximas semanas se van a reabrir. De hecho, diputados y senadores autorizaron un aumento del 69%. Ajá, ¿Qué ellos se espera para aumentaron la un segunda parte 69%. del año en cuestión salarios? ¿Le va a ganar a la inflación o no? No lo sé. No Es lo sé imposible, porque la realidad es que es imposible saber, Sofía, lo que va a pasar con la inflación. Es decir, son tan chantas los economistas que te dan un precio del dólar como lo que te diga a dónde va la inflación, porque en realidad vos no conocés hoy ni la escala nominal a la que va a viajar la economía argentina, porque fíjate que los indicadores de actividad hoy ya se empezaron a deteriorar fuertemente, por lo tanto es muy probable que tus cuentas fiscales empeoren aún más. Y además tenés otro problema adicional, que es que se te va a caer la demanda, se te está cayendo la demanda de dinero y vos no sabés a dónde va a caer. Por ejemplo, supongamos este caso, yo no emito un solo peso más, ¿no? Supongamos Cerrás el Banco Central por- exactamente, no emito un Cerrás peso el más. Banco Central. Ahora, con esta caída de la demanda de dinero, vos sabés que si en la hiperinflación la demanda de dinero se te cayó a 0,2% del PBI. Ya, no sabía eso. Bueno, ¿sabés qué implicaría eso hoy? Multiplicar el nivel de precio entre 50 y 60 veces. Aún con el Banco Central no emitiendo nada. Exacto. Entonces, una vez que vos entraste en la dinámica que se te cayó la demanda de dinero, la acción humana, y vos, digo, es como que yo te diga, Sofía, ¿vos sabés lo que vas a hacer dentro de 2 meses, el día tal, a tal hora? Y vos decís, no tengo ni la más pálida idea. Digo, o sea, y aún cuando vos podés tener control sobre vos mismo, digo, imagínate los policymakers que no saben nada acerca de lo que queremos hacer o no. Javier, vos debatiste con Juan Grabois. Lo hiciste en el marco Sí. de una charla con Jorge Fontevecchia. Y Juan Grabois emitió declaraciones hace pocos días, para mi gusto, y esto es opinión, no información, peligrosas, ¿no? Porque cuando hablas de la calle, de violencia en las calles, con una palabra muy grave que Sí, ese decía es reciente. Y Saqueos, quiero ver con vos esto y preguntarte tu opinión. Uno que salió gritando Si no esto, hay para este que video lo vi. salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes. Es una cosa tan elemental que yo no entiendo por qué no se dan cuenta que no es política la puta madre. Es obvio que esto no da para más. ¿Para qué te pusimos ahí? ¿Para qué ¿Para qué te pusimos ahí, Tiro?
Es matemática, hermano. Queremos que haya menos pobreza, no que haya más pobreza. Y si no te gusta el salario universal, inventa otra cosa. Trae una propuesta mejor. No nos vayas a decir que hay que calmar Alberto los no se mercados. o sea, los que lo votaron los engañó a todos. Porque vamos a hacer 5.000, 200.000, no sé cuánto. Pero hay algunos gauchos acá y algunas gauchas acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo este hambre en la Argentina. Yo lo vi el video y lo Información, mataban en opinión. Twitter al chabón, Vos sabés que el kirchnerismo, ¿Sí? cuando la caja Sí. se termina, buscan cajas creativas. ¿Qué ocurrió cuando no había, en su momento había FJPs? Sí, se nacionalizaron. Ya los no está más. FJPs, una En su estafa. momento se buscaron otras cajas, que fue la máquina de hacer billetes, la buscó un funcionario para su propio mecanismo. Hoy Ahora, estatizan empresas y sacan la plata de ahí. bueno, ahora lo que se está viendo es, por parte de un sector más radicalizado del kirchnerismo, que el mecanismo para la próxima elección sería un salario universal. Puede ser, algunos pueden ser genuinamente, otros directamente por una cuestión electoralista. ¿Qué pasaría hoy si vos decís, con un Estado fundido, saco un salario universal? A ver, primero que tiene varios problemas técnicos, ¿no? La primera es, el salario es una compensación por el trabajo. Claro, un salario Por universal. esfuerzo. Exactamente, por lo tanto vulnera la definición de salario. Segundo, la idea del ingreso mínimo universal, que así como la propone gente del kirchnerismo, hay gente de la pseudo-oposición que también la proponen, ¿eh? ¿Quién más? No estoy al tanto. Digo, gente que está ligado a algunos candidatos radicales, que dicen estas estupideces también y que lo han defendido fuertemente. El problema ¿qué dicen estas ingreso, estupideces? mínimo universal es que también implica un acto violento, porque vos para dárselo a alguien que no está trabajando y dárselo se lo tenés que sacar a otro, con lo cual es un trato desigual frente a la ley. Además tiene implícito un robo, además desincentiva al que trabaja. Y no solo eso, sino que además vulnera la lógica sobre la cual funciona el sistema capitalista. Vos solamente en el capitalismo solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con un bien de mejor calidad o un mejor precio. Ahora, si vos tenés asegurada tu subsistencia, por decirlo de alguna manera, a vos no te va a preocupar en lo más mínimo Claro. hacer un trabajo, un juego que le sirva a alguien. Es como, ¿me entendés? Que vos empezaras ahora a tener una remuneración independientemente de lo que tengas de rating. ¿Y qué vas a hacer? Y vas a hacer cualquier cosa. O sea, vas a hacer lo que si total vas a vos tener no te el pago. esforzás porque total ya Exacto, está. Claro, total, claro. ya está. No hay ¿Y incentivo. vos qué crees que va a pasar con la generación de ingresos del canal? Y se va a hacer pelota. Bueno, es decir, eso no es sostenible. O sea, en el sector privado implica la quiebra, o sea, tarde o temprano te va a decir, mira, pibe, ponete las pilas porque si no te tengo que poner un boleo. ¿Sí? En el Estado, digamos, o sea, entonces cuando vos haces las cosas mal en el sector privado, quebrás y listo. O sea, cuando vos pases las cosas mal en el sector público, le pasa la cuenta al sector privado. Entonces, Claro. y eso genera la ruina del sistema. De hecho, en Finlandia se hizo una prueba piloto de esto y terminó a las piñas, por decirlo de alguna manera, en Finlandia, ¿no? Digamos, o sea, acá. Y es más, cuando lo sometieron a votación en Suiza, esa idea perdió por el 80%. Con lo cual, No sirve. primero, digamos, mala idea desde lo teórico, mala idea desde lo moral, mala idea desde lo empírico. Punto uno. Punto dos. De mala idea me en parece Por donde que lo es mire. muy complicado. Otras cosas Por donde lo que mire, dice mala idea. Grabois ahí. Por ejemplo, él llamar al tema de la violencia me parece muy Peligroso. peligroso. Sí, porque un agitador. Argentina tiene una historia muy compleja en los 70s, tiene una cuestión muy compleja en lo social. Hoy los indicadores sociales son peores que los del 2001 y no fue un chiste lo que pasó en el 2002. Entonces también me parece Claro. En el 2002 creo que fue con el tema de los saqueos. Sí, no, una crisis. Yo no estaba, yo no viví, pero o sea, no había nacido. Pero... También me parece... Por lo que me contó mi deplorable vieja. eso. Sí, fue un desastre. Yo Cuando era le chiquito dice igual. a Alberto que Tenía- te iba- pusimos, no era te chiquito, iba pusimos, a o sea, como primer- a nosotros segundo año creía iba, que ya. había democracia, Ah, que tenía mi edad, digamos. Sí, ya la tenía gente 14, va, sí, sí. vota, elige, Pero no le daba claro, cabida, la verdad ese que es todo el día jugando a la otro tema pelota. grave. Claro. En Pero un sí sé que se tratamiento tan padeció. chiquito, tan Veía las ignorante noticias, que me acuerdo es flash. difícil recordar todas las barbaridades que dijo. Pero, o cuando dice los mercados, digo, no entiende lo que es el mercado. O sea, yo comprendo que Grabois no entienda qué es el mercado porque la verdad es que, digo, vos le preguntás al 95% de los economistas y no saben lo que es el mercado tampoco. Es decir, el mercado lo que hay que comprender es que es un proceso de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad.
Voluntariamente, eso es el mercado. En Claro. este caso. Exactamente. Me No, voy- digo, eso es mercado. Esa es la Claro. definición La de definición mercado. técnica de mercado. Le pregunto a Javier sobre estas declaraciones de Gabriela Cerruti. Mirá lo que dijo en este caso. ¿Viste la que portavoz Cerruti del estaba gobierno. participando en un sorteo de... Sí, lo vi. O la No, fue semana eso que es viene, increíble. obviamente comprendemos y tenemos absoluta empatía con la situación ridículo, de la boludo. sensación de incertidumbre Poca que seriedad. generan las informaciones. Porque aparte, alrededor con su de- cuenta de- principal, del o sea, Blue. por lo menos, no Sí, sé, loco, no, hacelo... que no se tipo de filtre. información, creemos que O efectivamente sea, hacelo tiene con una impacto cuenta en la tuya economía que nadie no sepa real, que sos pero vos, es la ¿entendés? ministra la Porque que va a está comunicar temas verificada, económicos es obvio después que de es la reunión del ella. Gabinete Económico. Muchas gracias. Que no existe el dólar blue. Bueno, es bastante hipócrita lo del dólar blue, porque en realidad el dólar relevante, el paralelo es el contado con liqui. O sea, el dólar blue es para transacciones chicas, que es, digamos, los individuos tratando de comprar cosas. O sea, vos lo Claro. que tenés que mirar, el dólar de verdad es el contado Claro. con liqui, donde vos podés agarrar, comprar y vender grandes cantidades. Y cuando vos mirás el contado con liqui está, digamos, orillando en los 3.40. Después, lo que pasa en el blue es un espejo, digamos, de lo que está pasando con el contado con liqui en función de cuánto está más o menos demandado en la calle. Pero te impactan los precios. De vuelta, el problema no es que el tipo de cambio impacta en los precios, eso es falso. Porque yo hoy te libero las importaciones, te saco todo tipo de arancel y no te van a subir, te van a caer porque Claro. sos pobre. ¿Me comprendés lo que te digo? Entonces, de vuelta, el problema de la inflación, el problema del tipo de cambio está vinculado a la pérdida, en su gran mayoría, a la pérdida del poder adquisitivo del peso. Digo, se si, puede se- si revertir se- si eso? seguimos, o sea, abonando estupideces que son una mala teoría del valor, digo, seguimos complicados. O sea, ¿Se puede seguimos sin entender revertir el la problema. pérdida de poder adquisitivo del peso o hay que cambiar directamente la moneda? No, yo soy partidario directamente que no debería existir más el peso. Sí, la verdad que para lo único que sirvió el peso es para estafar a los argentinos de bien. La verdadera estafa es el señoriaje, que es la financiación del déficit fiscal con emisión monetaria. Concretamente, a ver, suponete que estás en una economía que hace transacciones en moneda de oro. Y ahora viene un amigo mío físico y otro químico que pueden replicar el plástico como si fuera oro. Empezás a comprar plástico y lo convertís en oro. Mientras que yo tengo ese plástico que ahora parece oro, digamos, o sea, en mi casa no pasa nada. Ahora el problema es cuando lo meto adentro de la economía, estoy estafando a la gente, porque le estoy pagando en realidad con plástico, no con oro. Eso es una estafa. ¿Quién es el único que puede hacer eso? El Estado. El Banco Central. El El Banco Banco Central lo Central. hace, ¿para qué? Para financiar al fisco. Es decir, ¿y quién es el que se beneficia? El que recibe primero ese dinero, por decirlo de alguna manera, que lo hace con precios viejos, y cuando ese dinero nuevo entra en la economía va perjudicando, digamos, en función de quién se lo saca antes o después el dinero en la mano, que se llama efecto Hume-Cantillon, y a quién le terminan jodiendo la vida. Al laburante, que es el que recibe último. Entonces, vos lo que generás ahí es una estafa. Esa estafa, el que se beneficia, ¿quién es? Son los políticos, la casta. ¿Y sabes cuánto financió este gobierno delincuente en los Gobierno dos primeros años de gestión? ¿Cuánto? 11 puntos el PBI. Se afanaron 11 puntos el PBI con señoriaje. Entonces la pregunta es, ¿quién está de acuerdo de que se le robe a la gente descaradamente? Porque yo lo que digo, hay que eliminar el Banco Central, es una fuente de estafa. Es un problema moral, le estás robando al tipo que labura. Y al que más le pegas es al que menos tiene. Entonces digo, que alguien venga y me explique por qué, digamos, una economía que estafa a los que menos tienen está bien, que una economía que distorsiona los precios y que castiga el crecimiento económico está bien, que alguien me lo explique. Porque yo no le veo ninguna ventaja. Y tampoco veo la ventaja de que si vos tenés problemas en distintos mercados, lo quieras arreglar con inflación, jodiéndole la vida a los que menos tienen. O sea, Claro. cuando vos tenés un problema fiscal, Nunca se arregla pagan con eso. medidas fiscales. O sea, se llama principio de clasificación efectiva de los instrumentos de mercado. Se lo dieron, digamos, eso es una de las contribuciones que hizo uno de los grandes premios Nobel de Economía de la historia, que se llama John Hicks, que le dio Javier. el premio Nobel junto a Arrow. La última, recuerden, vamos hasta las 24, tenemos ya la previa aquí de la mesa a las 23, vamos a hablar también con el doc de Pablo en minutos. La última tiene que ver con algo en Juntos por el Cambio, el otro día hubo un debate muy fuerte respecto de cómo se va deteriorando la crisis del gobierno actual, ¿no? Y la eventual aceleración de esta crisis y si eso, bueno, demanda una aceleración también en todo lo que es el calendario electoral y demás. ¿Te preocupa a vos que se acelere digamos así, una crisis de este gobierno? Me parece que hay cuestiones institucionales y hay que ser respetuoso de la institucionalidad. Entonces,
Mientras que el actual gobierno crea que puede llevar y sobrellevar esta situación, digamos, la tiene que pelear. Y si cree que en algún momento que no lo puede hacer, están todos los mecanismos institucionales para resolverlo. Y de hecho Argentina ha pasado una situación muy delicada en el 2002 y la resolvió. La resolvió. Javier, un placer, ¿eh? Me dejás acá tu libro El Camino del Libertario. Gracias, José, un placer. Gracias, siempre temperamental, siempre Milei explícito. En defensa de los que laburan, de los honestos y no de los chorros. Muchas gracias. Pero, ¿viste lo que dijo antes Milei el otro día? ¿Qué dijo? Sobre Patricia Bullrich. No. Dijo que va a evaluar este año, pero que si el otro año, digamos, está todo bien, capaz que la pone como jefa de Yo gabinete. estuve escuchando que se iba aparentemente a unir con Macri o con gente que estuvo y está con Macri. Y eso ya no me convence. El tema es que capaz que él dice, bueno, si ustedes empiezan a hacer las cosas mal, los rajo a la mierda y pongo gente, digamos, que yo elija. capaz. Eso sí, eso estaría bien. Si hace eso estaría bien, como que pruebe, Claro. digamos, no sé. Pero si los chapones ya empiezan a hacer cosas mal, que no sea como Alberto que... Ese es el espera problema que con la Alberto. corten. Claro, tal cual, eso es lo que le pasó a Alberto, Pero- unirse que con tenga mano Cristina. dura. Claro, lo que le pasó a Alberto es unirse con Cristina y que de a poco Cristina lo desbarranque, ¿entendés? Eso es lo que no me convence de Milei. No sé si lo veo con tanto carácter como para, no sé, si se une con Macri y Macri hace algo mal, sacarlo directamente. Claro, como que tenga mano No, dura y claro, cero tolerancia. claro. digamos. Cero tolerancia, total. Cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a los Oye, malos capaz manejos, ¿entendés? Mal manejo y si te hago mal, listo, fue. Chao. Si él eso lo hace, me parece perfecto. Sí, sí. Porque- El tema es que hay que probar. Y Claro, para probar tiene que ganar. Dice, yo te pongo, te pongo en lo que es mi gabinete, te pongo una función, ponele. Mientras vos hagas las cosas bien, vas a seguir estando acá todo. Pero vos haces algo mal y te vas. Fuiste, Digamos, claro. pues Y te bueno, vas una cosa así es Nayib Bukele, ¿entendés? Una cosa así es Nayib Donde haya Bukele. corrupción, ahí chau. Chau. Te pasás la total. motosierra, como dice él. Sí, sí. Es que así debería ser. Acá, o sea, en el kirchnerismo no va a pasar nunca eso. Ni kirchnerismo Pero bueno. que pase eso, no hay chance, amigo.